Bien, bueno, bienvenidos a todos al segundo encuentro del ciclo de charlas Rusia en el siglo XXI, entre el caos y el orden global. Hoy tenemos la segunda exposición con Marcelo Ramírez, que ahora le voy a presentar. Marcelo Ramírez es analista geopolítico con más de 15 años de experiencia en política internacional. Es fundador y director de STV, plataforma referente en contenido sobre geopolítica y relaciones globales. Es autor de libros como La OTAN contra Rusia en 2022 y colaborador en medios internacionales como RT, Hispan TV y Sputnik. Es cofundador también de ADACRI en 2024, iniciativa para estrechar lazos entre el mundo ruso y la comunidad iberófona. También es reconocido por su mirada crítica e innovadora sobre la multipolaridad y los conflictos internacionales. Y el título de la presentación es El renacer de Rusia, cultura, política y poder en la era de Putin. Así que bueno, te agradecemos una vez más, Marcelo, por el encuentro de hoy. Así que es todo tuyo ahora. Bueno, yo un poco antes de empezar comentaba con los chicos que la idea de hablar de esto hoy implica cierta laxitud en el tema. Entonces, un poco por propio arbitrio, elegí algunos parámetros, me parece interesantes para tratar de comprender de qué se trata Rusia, ¿no? Para entender entonces ese actor global, porque a veces nosotros proyectamos nuestras ideas desde Occidente y no son exactamente las mismas que tienen otros pueblos. En el caso de Rusia, ellos tienen una, una percepción de la realidad muy diferente y creo que debe ser atendida teniendo en cuenta por lo menos estos parámetros. Rusia básicamente es una nación súper orgullosa, es una nación que viene de. Primero entendamos que ellos vienen de la disolución de la Unión Soviética, estamos hablando de Rusia, de la Federación de Rusia como un actor estatal moderno, no estamos hablando ahora de la historia exactamente de Rusia, que es una historia que tiene más de 1000 años, sino específicamente en este último periodo. Eh, Ellos vienen de un proceso de humillación muy grande, de un caos interno inimaginable. O sea, si ustedes creen que nosotros tenemos problemas internos, bueno, lo que tenía Rusia en los años 90 era lo nuestro, pero magnificado. Y tenían también un proceso de subordinación cultural que de alguna manera empieza a romperse con la llegada de Putin al poder. Digo de alguna manera porque Putin llega en un proceso gradual, o sea, él no solo se va aproximando, sino a partir del año 2000 él ya tiene la presidencia, pero no es el mismo Putin que hoy conocemos. Va desarrollándose en etapas. Recién yo diría que a partir del 2007 empieza a mostrar su verdadera esencia. 7 años tardó para eso, que fue el periodo que él fue reconstruyendo Rusia. Y recién en el 2014 es cuando decide empezar este proceso de choque con Occidente. Eh, Putin no es un fenómeno personal, no es alguien que surge de la nada, es básicamente alguien ligado al aparato de inteligencia de Rusia y por lo tanto expresa a un grupo de actores políticos que tienen como base un poco lo que fue Rusia en la época soviética, ¿no? Son herederos de esa superpotencia. Eh, el objetivo que ellos tenían era de tratar de entender qué era lo que estaba pasando y ver cómo Rusia había caído, o la Unión Soviética en ese momento había caído sin disparar un solo tiro. El derrumbe soviético en realidad era parte de una victoria sobre todo de orden cultural y narrativa de Occidente. Básicamente el gran problema que tiene la Unión Soviética tenía que ver con la penetración ideológica. Comenzaron a penetrar valores ajenos a su historia, como el liberalismo, o por lo menos a su historia. Alguno me va a decir que, bueno, tuvieron etapas en las cuales miraron a Occidente, porque esto es parte de la lucha eterna dentro de Rusia, pero la consolidación como potencia de Rusia nace de otras bases ideológicas diferentes a las que se inculcan a partir de los 90, que son el liberalismo, el consumismo, la occidentalización como una especie de modernidad.
Y eso generó una crisis identitaria en Rusia. Hubo una pérdida muy profunda del orgullo nacional, un descrédito de las instituciones y una fragmentación del sentido de pertenencia. Esto es básico porque esto es lo que explica qué fue lo que pasó y lo que va a venir y cómo va a tener que actuar Rusia. Putin, comprendiendo esa fragmentación del sentido de pertenencia, decide ejercer una posición a partir de la recuperación de determinados valores fundantes de su país. Entre esos valores, uno es el rescate de lo que fue la Gran Guerra Patria. La Gran Guerra Patria es lo que nosotros conocemos como Segunda Guerra Mundial, y que para ellos fue un hecho que injustamente Occidente les había arrebatado. Ellos fueron los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron los que vencieron, derrotaron a la Alemania nazi y los que cargaron con el esfuerzo sobre todo militar en vidas, casi 30 millones de rusos, nunca se supo la cifra exacta, está en debate, murieron. Y esto a pesar de todo esto, Occidente comenzó a minimizar el esfuerzo ruso e instaló que en realidad había sido una alianza occidental la que había triunfado. Eh, entonces Putin toma esto como una especie de piedra fundamental para el relanzamiento de lo que iba a ser la reconstrucción de la identidad rusa. Lo hace a través de revalorizar las posiciones del zarismo y de precisamente también el bolchevismo. Algo que parece ecléctico, extraño, cómo unir elementos tan disímiles entre sí y enfrentados en una cruel guerra civil de años. Bueno, ese era el desafío, porque había que unir a Rusia. Porque para empezar a entender eso, tenemos que entender el concepto de la Rusia eterna. Rusia es más que un país. Rusia es una nación profunda. Entonces lo que tenía que hacer básicamente era conseguir unificar esos aspectos, unificarlo internamente. A partir de eso, él comienza con un proceso de construcción colectiva para luego, en un segundo paso, por eso hablaba de esas etapas que había tenido Putin, volver a recobrar lo que es la soberanía política y militar. Básicamente por la disparidad de fuerzas, este modelo debía de alguna manera no ser expuesto antes de tiempo para evitar que el proceso se aborte. Dentro de las columnas vertebrales del modelo, podríamos decir que Putin toma el papel de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú. La Iglesia Ortodoxa básicamente es la columna espiritual de la Rusia actual. Es, eh, es lo que significa el renacimiento moral y es la alianza entre el Estado y la propia Iglesia. No es lo que podríamos considerar una teocracia, sino básicamente es una unificación espiritual del pueblo ruso, algo que tiene una cohesión a partir de precisamente esa pertenencia. No importa si vos sos ateo, vos te sentís identificado, si sos ruso, con la iglesia porque eso es parte de tu herencia. Eso es tu origen. Más allá después que vos puedas compartir o no la fe. Es algo que excede a la fe para el pensamiento ruso. Y esto es un contraste más que notable con lo que sucede en Occidente, donde hay una secularización extrema, hay un relativismo cultural, modal, las ideas woke, por ejemplo, son muy resistidas en Rusia y la cultura de la deconstrucción es algo visto en forma nociva, no solo en Rusia, también en China, básicamente en general en casi todos los países del mundo multipolar. La ortodoxia es lo que da la garantía de continuidad histórica y de referencia hacia el alma rusa. Otra de las bases que va a desarrollar Putin para ese proceso es el idioma y la cultura. El idioma ruso es la lengua franca, son más de 190 nacionalidades, por lo tanto, comunicarse entre sí los rusos necesitan una lengua franca, ese papel lo cumple el ruso, y el ruso es entonces el punto intermedio donde todos los rusos de nacionalidad rusa terminan
y autoidentificándose. No son solo los rusos étnicos, sino todos los que integran el mundo ruso, sean de cualquiera de las etnias que sean. Todos utilizan el ruso como vehículo, por lo tanto, la revalorización del idioma es clave. Por eso lo vemos en Ucrania, lo vemos con los problemas con los países bálticos, que ellos denuncian el ataque y la prohibición de hablar la lengua materna. Para ellos es algo central, para el pensamiento eslavo en general. Por otro lado, la cuestión de la cultura tiene que ver con la defensa de un espacio civilizacional propio, eh, e inclusive podíamos decir defender el idioma como también como un dique de contención, sobre todo a la internacionalización y la globalización que representa el inglés. De la mano de esto viene la literatura, la música, el arte, todas como expresiones de renacer nacional, buscando mucho en lo que tenían que ver con las tradiciones culturales históricas que buscan recrearse y reformularse. China también ha tenido un proceso bastante similar en ese aspecto. Empieza Rusia a tratar de reafirmar su poder blando, a utilizar el soft power como un elemento, empieza a detectarlo despacio, pero lo va a ir profundizando a medida que va pasando el tiempo. Rusia necesita de alguna manera eh, primero consolidarse internamente y luego mostrarse como un faro en el mundo para aquellos que están descontentos con el modelo secular y con el modelo materialista que presenta Occidente. Esta dicotomía es un tema central dentro de lo que es el planteo ruso. De la mano de esto, Rusia va a plantear una reconsolidación del Estado como un ente centrado, fuerte, centralizado, que esto es parte de la historia rusa. Rusia no admite liderazgos tibios, lo que nosotros entendemos como eh, entonces, libertad de expresión en el sentido occidental, el debate político en Rusia se ordena de otra manera. Existe y son muy duros, pero también a la vez también son muy jerárquicos. Y una vez que se establece la jerarquía, bueno, eso es el orden que tienen que seguir todos los rusos. Eh, Establecen una política exterior de defensa de la soberanía nacional. Por eso también podemos observar los sucesos de Ucrania como inicio de un proceso de reconstrucción de los antiguos territorios rusos. Yo creo que Rusia eh, espera conseguir garantías de seguridad y esas garantías de seguridad tienen que ver mucho con la percepción de lo que es históricamente el mundo ruso, el mundo que un tercio prácticamente ha perdido con la caída de la Unión Soviética, de lo que fue el Imperio Ruso y lo que fue la Unión Soviética. Aproximadamente un tercio de los habitantes se han perdido y muy buena parte de los territorios. Y todo eso de alguna manera que subyace la necesidad de recuperarlo. Todo lo que históricamente fue. Por eso para Rusia, además de las consideraciones geopolíticas sobre la importancia de Crimea como base militar, proyección al Mar Negro y demás, Crimea es un antecedente de Rusia. Y Crimea es parte de Rusia y Crimea tiene que volver a ser Rusia. Por eso se inicia este proceso, que además, bueno, como decía, tiene otros factores militares a tener en cuenta. Rusia hay que entenderla entonces, como decía, como civilización y no solo como un Estado-nación. Rusia en realidad se pone de pie entendiendo que la batalla, en primer lugar, era cultural y luego era geopolítica. Eso es una cosa que creo es una buena lección y que nosotros deberíamos entender, porque la batalla cultural es lo que da el sustrato para luego tener las condiciones para la batalla geopolítica. Entrar en una batalla geopolítica con los valores del enemigo, Rusia los ve como equivocados. En definitiva, hay que primero reafirmarse en su posición. Entonces, Putin reconstruye no solo un país, sino ayuda a revivir una civilización que Occidente de alguna manera ya había descartado. Occidente creyó que esta civilización eslavo-rusa había desaparecido, que ya estaba derrotada y que ya no hacía falta más considerarla. Bueno, parte del proceso es que
Putin y Rusia intenta demostrar que no es así y su concepción del mundo es civilizatorio. No tiene nada que ver con los límites geográficos que nosotros entendemos en Occidente, y van más allá de los valores coyunturales de moda y mucho menos los valores universales que pretende Occidente. Rusia tiene una visión de civilizaciones, un mundo donde hay espacio para distintas civilizaciones y esas son las que van a dar origen al mundo multipolar, a diferencia del mundo hegemonizado por los anglosajones. En realidad, hay una base interesante que también tendríamos que mencionar cuando comparamos Rusia con Occidente. Eh, Rusia queda a mitad de camino, Rusia no es Occidente, Rusia tampoco es puro Oriente, tiene una mezcla, está a caballo de los dos, pero en lo cultural filosófico, podríamos decir, civilizatorio, como le gusta decir a ellos, Occidente en realidad se concibe como modelo universal que pretende exportar su versión de la democracia, de los derechos humanos y del liberalismo para todos por igual. A Occidente te da un crédito y te condiciona el crédito a que cumplas con esos parámetros. Para Rusia esto no debe ser así. Ellos conciben la idea de civilizaciones propias que son irreductibles, que no pueden aceptar moldes ajenos y que tienen derecho a tener un camino diferenciado. Entonces, la interpretación de los valores de los derechos humanos y demás es de acuerdo a la mirada rusa, que no es coincidente y muchas veces opuesta a la de Occidente. Allí Rusia, por ejemplo, rechaza también la injerencia externa. Ellos rescatan mucho el papel de la soberanía de los estados, el multipolarismo, en contraposición a la idea de Occidente, que es más bien de subordinación hacia los más poderosos, a través de una globalización cultural que podríamos decir que es amorfa y que ellos son muy críticos. Hay un relativismo moral en Occidente que choca con la visión de la tradición rusa. En Occidente el relativismo moral, como decía antes, la cultura woke, la deconstrucción de las instituciones clásicas, la familia, religión, nación, etcétera, etcétera, choca con la visión de Rusia que es exactamente la opuesta, es el rescate de las tradiciones, la continuidad histórica, la centralidad de la Iglesia Ortodoxa y la familia como núcleo de la organización social del país. O sea, es básicamente lo contrario a lo que propone Occidente. Por eso nosotros vamos a ver que Putin durante más de una década ha ido restringiendo la acción de los, sobre todo de las ONG extranjeras, que tenían una visión, en general tenían mucha, intentaban tener mucha actividad, por lo menos, sobre todo en el ámbito universitario. Eh, de Rusia termina siendo expulsada a la Universidad del Centro Europea, la universidad que se asocia a George Soros, precisamente por esa cuestión. Luego será expulsada también de Hungría, esta universidad, precisamente porque ellos consideran que no estaba cumpliendo un papel efectivamente que tendría que cumplir una de educativo, que tendría que cumplir una universidad, y ni tampoco promovía el debate, sino en realidad una especie de caballo de Troya que inculcaba valores ajenos a los rusos. Eso tenía que ver con que ellos notaban que había una desproporcionada cantidad de profesores por la cantidad muy escasa de alumnos que tenían y cómo a pesar de ello había generosas subvenciones para ir sosteniendo ese aparato cultural. Entonces, en realidad ellos lo que están identificando allí no es una acción educadora, sino todo lo contrario, es una acción de penetración cultural sobre las futuras élites de gobierno ruso, por ello han sido tan sensibles a este tema. Después, bueno, cada uno podrá tener su opinión, yo cuento hoy la mirada de Rusia. Em, Rusia entonces genera, y van a ver las noticias en los últimos tiempos, una serie de leyes que protegen los valores tradicionales, limita la ideología de género, limita los programas de natalidad, promueve precisamente la natalidad, sobre todo por el vasto territorio que tienen, y tienen un choque básicamente con la mirada de Occidente, que es de exaltación del individuo como un ser autónomo por encima de lo colectivo.
En Rusia es exactamente lo contrario. Esto ellos lo identifican como valores provenientes del protestantismo, dado que Occidente está perdiendo sus raíces católicas y ellos tienen el énfasis en la comunidad, en la noción de sacrificio, sobre todo sacrificio compartido, que lo toman de la religión más histórica, podríamos decirlo. El catolicismo en Occidente y la ortodoxia en Oriente toman esa noción de sacrificio y la patria como valor superior. Rusia entonces propone una educación más patriótica, el servicio militar tiene un papel muy diferente. Vemos hoy los debates, por ejemplo, en Alemania por la reimplantación del servicio militar, que se avisa ya que va a ser obligatorio si no se cumplen los cupos, pero bueno, la gran mayoría de la población alemana está en contra de eso. Bueno, en Rusia no es así, es un orgullo poder pertenecer al ejército, dado que todas las familias rusas han tenido militares en sus filas, y no solo han tenido militares, sino que todas las familias rusas tienen muertos en sus filas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Calculemos que los abuelos, bisabuelos, todos han sido víctimas de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No hay una familia en Rusia que no tenga alguna víctima. Por lo tanto, la identificación y la sensibilidad con ese problema es mucho más extrema de lo que tenemos nosotros en Occidente. Estados Unidos creo que ha tenido cerca de 300.000 bajas en la Segunda Guerra Mundial y Rusia casi 30 millones. Bueno, la diferencia es abismal. Con China es el único país con el cual se podría comparar y bueno, con la propia Alemania que también tuvo cuantiosas bajas, ¿no? Eh, y en Rusia, como decíamos, tiene también un papel protagónico el Estado, que tiene la función de ser garante de la estabilidad, de identidad y desarrollo, y tiene una política básica que va avanzando hacia la nacionalización de los recursos, con el control estatal de la energía, paulatino, porque había sido esto desmantelado en la década del 90, y esto también ha sido una de las bases del impulso de la industria militar, donde también el Estado es el que tiene el papel protagónico. Eh, Tiene una diferencia también importante que subyace de todo lo que vengo expresando, que tiene que ver con el papel de la espiritualidad dentro de la vida religiosa, que es inseparable de la cultura nacional. La política del Kremlin eh, está emparentada y está entrelazada, ya sea desde ceremonias, discursos, proyectos en comunes, como también asesoramiento con el papel de la Iglesia Ortodoxa. Esto se contrapone con la idea de Occidente de la separación radical entre el Estado y la Iglesia. Para ellos no son asuntos separados, sino que eso es un estilo de vida, por lo tanto es indivisible esa idea. Si bien la administración es estatal y es laica, podríamos decir, en el sentido que no la lleva a cabo la Iglesia Ortodoxa, sí lo que notamos es una unidad y una coordinación. Es como una especie de asesoría espiritual constante que se tienen sobre los actos de gobierno, que son tenidas en cuenta, pueden ser desechadas o no los consejos, pero sí son escuchados. No es tampoco la forma de Irán, que por ejemplo ahí el líder supremo tiene un valor político mayor. No existe eso así en Rusia. Es más que nada como una, una identificación con ese problema. Eh, y todo esto entonces se va a reflejar en el soft power cultural, eh, donde Occidente exporta una cultura globalizada, en cine, música, redes sociales, como una forma de dominación, y Rusia construye un poder cultural desde lo identitario. La literatura, el arte, todo ello lo construyen desde su identidad, desde su identidad histórica y sus raíces históricas. Em, Esto lo vemos también desarrollado en la promoción del idioma ruso, como decíamos, en medios como RT o Sputnik, y en la defensa del concepto del Ruski Mir o el mundo ruso. Ruski Mir es un juego de palabras que ellos hacen entre mundo ruso, pero también Mir puede ser paz. Entonces ellos
juegan con el término mundo ruso como mundo de paz. Entonces, cuando ellos se van a referir a eso, van a ver que, por ejemplo, ellos tienen una gran organización que apunta a la expansión cultural en Occidente, que es Ruskimir precisamente, y tiene que ver con esa concepción. Dentro de eso es que podemos entender la intervención militar en Georgia, en Crimea y ahora en el Donbass, porque básicamente lo que hace Rusia es defender la población rusa eh, en una clave de alianzas, en clave multipolar, pero sobre todo por el deber de pertenecer a lo que ellos consideran esa gran familia rusa. Rusia entonces se levanta porque entiende que la derrota que ellos sufrieron nunca fue militar, nunca perdió Rusia en combate. Ellos tienen una vieja máxima que dice que Rusia no comienza las guerras, pero sí las termina. Y para ellos básicamente esto fue una batalla que ellos perdieron, pero como fue una batalla militar, perdón, ni económica ni militar, sino cultural, el centro tiene que ver con imponer entonces una visión cultural diferente a la de Occidente de modelo único, de diluir identidades y de borrar tradiciones, sometiendo todo esto a una especie de máscara que cubre todo, que es la modernidad. Si vos sos moderno, tenés que aceptar estos valores y esta forma de pensar. Putin y los suyos creen que no, que lo necesario es recuperar el alma rusa y que cualquier intento de reconstrucción, si no recupera el alma rusa, está condenado al fracaso. Entonces, el renacer de Rusia básicamente lo tenemos que entender y no es una idea poética, sino simplemente práctica, y es como así lo entienden ellos. A nosotros desde nuestra mentalidad occidental a veces nos cuesta entender el significado profundo de estos temas, pero para ellos es el renacer de una civilización que se reconoce propia, distinta, que es orgullosa de sus raíces y dispuesta a defenderlas. Que esto es otra cosa que se escapa cuando Putin le dice estos días a Occidente que no están siendo conscientes de la verdadera gravedad de la situación. No son palabras declarativas, no son eh, las mismas declamaciones que hacen los líderes de Occidente, que hoy dicen una cosa y mañana dice otro. Están hablando muy en serio y tienen que ser tenidos en cuenta, porque eso refleja una determinación que nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a conocer. Nosotros creemos que se dicen las cosas para después. No, no, ellos son muy literales en esta forma de actuar. Eh, y para ellos hay un conjunto de cosas a tener en cuenta, como decíamos, idioma, iglesia, pero también familia, memoria histórica y Estado fuerte. No son piezas inconexas, sino son las columnas de un solo edificio que sostiene a la nación rusa y que no acepta órdenes externas y que eso es la base de la necesidad de la reconfiguración mundial, porque ellos entienden el mundo desde esta perspectiva. Por eso, básicamente, cuando hablamos de Rusia hoy, no solo hablamos de un país con grandes poderes militares o recursos energéticos o de materias primas, sino que hablamos de una civilización que se reencuentra con una misión histórica, con un renacer cultural que desafía a Occidente y que se presenta en realidad como uno de los pilares del mundo multipolar que ya creo que está emergiendo claramente. Y lo último para cerrar, les voy a contar un poquito las diferencias internas que hay en Rusia, porque obviamente no todos piensan igual y muchos van a decir, no, pero yo estuve en Rusia, yo conozco rusos que piensan de otra manera. Bueno, básicamente yo diría que hay tres grandes corrientes dentro de Rusia. Uno son los eurasianistas o neoeurasianistas, como el más conocido es Alexander Dugin. Eh, no es el único, no es el más importante y no es un asesor de Putin, pero expresa de alguna manera una idea, tal vez Dugin la tiene de una forma un poco más radical, hay otros que son un poquito menos, hay otros que son más. La idea central es, Rusia no es solo un Estado-nación, que es un poco lo que estuve explicando en estos tiempos, porque la idea predominante de la Rusia actual es la euroasianista. Rusia no es un Estado-nación, es una civilización propia por derecho y es distinta a Oriente y es distinta a Occidente. Tiene una identidad muy distinta. Representa un bloque euroasiático fuerte, es el núcleo de ese bloque
y articula en realidad con otras grandes civilizaciones históricas, que son China, que es la India y que es Irán. De alguna manera incorpora también al espacio postsoviético como su área de interés directo. Rechazo frontal de todo lo que huela a liberalismo occidental y globalización bajo la hegemonía de Estados Unidos o del Reino Unido. Especialmente hay mucha desconfianza con el mundo anglosajón. Hay una política de defensa del mundo multipolar, de la soberanía cultural, la integración regional es el objetivo, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y la Unión Euroasiática, parte de los pilares, y la visión espiritual es la necesidad del rescate de la Iglesia Ortodoxa como pilar civilizacional. Por otro lado, encontramos a los liberales globalistas, que son la herencia de los 90. Medvedev, quien fue presidente en un periodo que Putin no lo fue, y que hoy es uno de los personajes más duros del gobierno ruso, viene de esa corriente. El propio Putin viene de esa corriente, por lo menos en su aparición pública. Luego ha mostrado otra faceta que es la eurasianista, pero originariamente eran eso. Y en su fase inicial eran lo que podíamos considerar tecnócratas prooccidentales cercanos a los oligarcas rusos. La idea central de los sectores globalistas o liberales en Rusia es que Rusia debe integrarse al mundo siguiendo el modelo occidental. Nosotros conocemos también cómo funciona esto por experiencias propias. Ellos están a favor de la apertura del mercado, privatizaciones y la adopción de las instituciones occidentales. Esto fue lo que se hizo en los años 90. La aceptación de la subordinación parcial a Estados Unidos. A pesar de todo, no aceptan la subordinación total. Parcial porque siguen siendo rusos a pesar de ser liberales, y de Europa, tienen cierta admiración por Europa a cambio de negocios y beneficios económicos, son cercanos al FMI, a las políticas del dólar, a las élites económicas financieras globales, pero están en retroceso dentro de Rusia. Los enclaves más importantes donde ellos están son los sectores económicos y los sectores financieros, y su visión cultural es menos interés en las tradiciones, más en la modernización occidental. Y después tenemos el otro gran sector que podríamos decir que son los comunistas, los herederos del Partido Comunista de la Federación de Rusia, con Ziugánov a la cabeza. Su idea central es rescatar la tradición soviética del Estado fuerte y la justicia social. Curiosamente, estos sectores han incorporado a la Iglesia Ortodoxa. De alguna manera, y si tienen tiempo, un día charlamos sobre el papel de Stalin, porque Stalin precisamente iba por esa línea, al revés de lo que se cree comúnmente, de que Stalin perseguía a la Iglesia. En realidad, Stalin reincorporó a la Iglesia Ortodoxa. El problema después siguió con Khrushchev y demás. La propuesta es básicamente volver a un Estado, un modelo de planificación, la defensa de los trabajadores, la lucha contra la oligarquía, el rechazo del liberalismo occidental, como la excusa, como los excesos oligopólicos internos de los rusos. Reivindican, como decíamos, la Unión Soviética como potencia global, critican a Putin por izquierda por no romper con el capitalismo. Esto es importante también, para que vean, Putin no es como te pintan en el occidente, que es un zar dueño de toda Rusia y hace lo que quiere. Tiene que lidiar entre facciones muy poderosas. Y su posición cultural es apoyar el rescate de la memoria soviética, la victoria del 45, el proceso de industrialización y la igualdad social. Han crecido, si bien la mayoría de los rusos apoyan a Putin y tienen la visión eurasionista, se está produciendo un proceso de revalorización. Yo diría que 2 de cada 3 rusos tienen una cierta añoranza de las épocas soviéticas, de la forma en que se veían las condiciones de vida que tenían, que las consideran superiores a las actuales y a las que puede brindar Occidente, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esto entre ellos? Bueno, los eurasianistas ven a Rusia como civilización única y líder del mundo multipolar. Los globalistas quieren una integración con Occidente, aunque con menos peso que en los años 90, y los comunistas una alternativa interna que mezcle el patriotismo con la justicia social soviética. Es como una fusión. Eh, en la práctica, Putin
¿qué pudo hacer? Bueno, en esa idea de unir a Rusia, tomó de los eurasianistas la visión civilizacional y multipolar, de los comunistas el rescate por el orgullo de Rusia y la victoria sobre la Segunda Guerra Mundial, y de los globalistas ha tomado cierta apertura económica controlada y el pragmatismo en las finanzas. Cuando vemos, por ejemplo, el manejo que hace el Banco Central ruso, que ahora ha hecho una política de constricción económica que va a hacer que el país crezca aproximadamente el 1,5% del 4% que creció el año pasado, precisamente para combatir la inflación, bueno, vemos básicamente las ideas políticas de Occidente allí reflejadas y representan esta idea. Hoy, en definitiva, vemos que en Rusia no hay un dominio absoluto de ninguna, la preponderante podríamos decir que es la euroasianista, pero articula con los demás. En lo que tiene que ver con lo político, la estrategia de un mundo multipolar viene precisamente del eurasianismo, dado que tanto globalistas como comunistas tienen una visión diferente en ese aspecto. Y el resultado que están teniendo entonces es básicamente un modelo híbrido, que es como podríamos calificar hoy a Rusia. Es tradicionalista en lo cultural y en lo espiritual, es estatista en lo estratégico y militar. Selectivamente es abierto en lo económico, pero solo cuando le conviene a sus intereses. Por eso Rusia pudo, creo que, resistir las sanciones, reconstruir el poder militar y recuperar el peso global. No es el comunismo puro, no es el liberalismo puro, ni siquiera tampoco es la visión del eurasianismo total, sino básicamente es un sistema ecléctico, funcional, que convierte al país en una potencia bastante flexible y adaptativa. Y creo que eso es lo que ha conseguido que Rusia haya resistido las sanciones en bloque de Occidente, que haya conseguido mantener la actividad económica funcionando y que haya conseguido ir derrotando a la OTAN en el campo de batalla ucraniano. Creo que esa flexibilidad y esa cuestión que Occidente no ha tenido muy en cuenta, que es el orgullo de ser ruso y la tradición de ser Rusia, la tradición del sacrificio en Rusia, tener 20 años y estar en el ejército y ir a luchar por la patria es una moneda bastante corriente. Tal vez nosotros acá no lo veamos mucho, sobre todo los inmigrantes rusos que han venido, en general son aquellos que están disconformes y que se alejan de la visión de Putin e intentan huir de los rigores que puede presentar una hipotética guerra mayor. Hasta ahora en Rusia, hoy si uno va, vive absoluta normalidad. No, ahora, bueno, se está interfiriendo un poco con la cuestión de los ataques de drones y demás, pero hay abastecimiento, el nivel de vida es alto, es superior al de la Argentina, bastante superior, podríamos decir, y el ruso en términos generales está muy contento por eso, pero sigue teniendo ese corazón patriótico que en Occidente hay que viajar varias décadas en el pasado para volver a encontrar. Así que bueno, creo que más o menos así estoy en el tiempo, no quiero extenderlo mucho más y bueno, y quedar si tienen unos minutitos, si quieren charlar algo, o especificar o ampliar o tocar temas que no hablamos, bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, vayan aquellos que tengan preguntas, vayan colocándonos en el chat y aquellos que quieran activar sus micrófonos y sus cámaras son bienvenidos. Mientras voy leyendo las preguntas y no se te hace tarde por horario, eh, de Aileen Soto, dice lo siguiente: a mí me gustaría preguntar, teniendo en cuenta que en estos años se habla mucho de la alianza entre Rusia y China, en términos de estrategia o geopolítica, pero desde un punto de vista más cultural o civilizatorio. Dice la siguiente pregunta: ¿qué valores o principios considera que comparten ambas sociedades y ayudan a sostener esa relación? Bueno, lo primero que ellos te van a plantear sobre esto, que es la visión que hay en Rusia, es el aspecto civilizacional. Es decir, son civilizaciones por separado. ¿Son amigas? No, pero han coexistido durante siglos y siglos. Y eso es lo que ellos se basan para decir que, salvo las escaramuzas de los años 60 en la época soviética,
ellos no han tenido enfrentamientos. O sea, las tres grandes civilizaciones que ellos identifican es China, India y Rusia. Comparten esa idea de la identidad propia, esa idea del desarrollo propio, esa idea del rechazo al sometimiento a Occidente, de la valorización de lo colectivo por encima de lo individual, eso también es un factor que comparten, pero sobre todo creo que la idea más importante que los nuclea es, por un lado, la necesidad de resistir a Occidente y por otro lado, la visión de cada uno vive en su mundo y dentro de su mundo civilizacional hace lo que le parece, pone sus propias normas, pone sus valores y resuelve sus problemas internamente sin injerencias externas. Esto es lo que los diferencia de Occidente. Cuando hablamos de multipolarismo, por lo menos de esta versión y de los países centrales del multipolarismo, versus lo que representa Occidente. Occidente está muy dominado sobre todo por lo que fue el desarrollo de la cultura anglosajona. Y la cultura anglosajona lo que tiene como característica es una posición no de ganar ambos, sino de uno prevalecer sobre otro. Yo soy más fuerte, impongo derechos y impongo relaciones que a mí me favorecen, mientras que, por ejemplo, para un ruso, para un chino, esto no debería ser así. Por supuesto van a tratar de conseguir la mejor ventaja para ellos, pero ellos entienden que tienen que ganar ambos en la relación. Si no, esto no es perdurable. No, no es una fantasía o propaganda. Esto es una realidad, pues una forma de pensar de ellos. Lo que pasa es que como todos piensan así, esto se equilibra naturalmente. Eh, y esta misma posición los lleva a no interferir en los demás. Entonces, mientras Occidente intenta que los valores sean universales y que, por ejemplo, el liberalismo económico sea aplicado en todos lados, la libre circulación del capital sea en todos lados igual, que la visión de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, del ambientalismo, todo sea universal, para ellos no. Por eso tiene que ver con la soberanía de cada país y cada país va a decidir lo que es. Además, todos son tradicionalistas porque China también es tradicionalista. China no está de acuerdo con las ideas de Occidente, también ha tenido avances del mismo sentido, e inclusive India. Lo que pasa es que cada uno respeta sus propias tradiciones, o sea, en común es el respeto por las tradiciones, aunque después haya una diferencia entre las tradiciones de cada uno. Yo creo que eso es lo que les da la mayor fortaleza. Y que esto es y ya con eso te cierro, tiene que ver, creo que con un pensamiento más oriental, podríamos decir, la parte oriental, porque esto lo encontramos también en la ASEAN. La ASEAN tiene una estructura de negociación colectiva en función de los valores en común. Necesitamos hacer negocio en tal cosa y nos abloquelamos y vemos cómo armamos las cadenas de comercialización y cómo ponemos aranceles. Trabajan en conjunto. Ahora, después uno es monárquico, el otro es socialista, el de más allá tiene un régimen islámico y en uno hay un golpe de Estado y el resto mira y deja que resuelvan el problema entre los propios. No está la idea de voy a llevar el modelo democrático liberal a tal país. Eso no está bien visto para ellos. Y creo que eso es un factor en común con el mundo que se intenta construir desde la multipolaridad. Perfecto, bueno, espero que la pregunta de Elena haya sido respondida. Ahora vamos por la pregunta de Manuel Cambas Caride. De momento la pregunta que poseo es respecto a América Latina. Fueron mencionados choques con Occidente, pero la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo es el caso en nuestra región? Nosotros nos forjamos bajo valores occidentales, pero al final del día nunca dejamos de ser parte del sur global, alejado de Europa y de los Estados Unidos. Bueno, primero tendríamos que definir qué son valores occidentales en nuestro caso. Porque los valores occidentales pueden ser los occidentales tradicionales del occidente de hace siglos o pueden ser los modernos de Occidente, porque curiosamente Occidente está construyendo un esquema de valores o construyó en las últimas décadas que fue el rechazo de los valores históricos sobre los cuales Occidente se generó. Entonces ahí hay como una contradicción.
En el caso nuestro, esto es una opinión personal, eh, yo creo que lo que nosotros tenemos que es unificarnos dentro de lo que es Iberoamérica. ¿Por qué uso el término Iberoamérica también? Porque Hispanoamérica sería un término más restrictivo, tendríamos más problemas para incluirlo a Brasil y algunos otros países de la región, y América Latina en realidad es un término colonial francés. Entonces, el término Iberoamérica nos da la sensación de una cultura en general que tiene que ver con el aporte desde la península ibérica, tanto españoles como portugueses, mezclado con los pueblos originarios de América. Eso da una base cultural propia. Si tomamos las ideas civilizatorias que utiliza Rusia, por ejemplo, nosotros estaríamos en una fase metacivilizatoria, es decir, estamos en un proceso de amalgamiento y de encontrar nuestra propia identidad cultural. No la tenemos tan en claro. No es lo mismo ser mexicano que ser argentino, que ser chileno, que ser brasileño. Tenemos puntos en común y tenemos otras cosas que son muy diferentes. Por eso, a veces, yo en esto soy muy crítico con el tema del indigenismo, porque el indigenismo es propio de cada región. O sea, necesitamos algo en común. Los rusos tienen el ruso en común. Nosotros tenemos el español en común. Yo quiero hablar con un mexicano, no puedo usar lenguas autóctonas. Necesito usar un vehículo que me permita entenderme. Ese es el español. Tenemos una herencia católica. Nos guste o no, seamos católicos o no, los valores, la forma de entender el mundo es católica. La idea precisamente de comunidad, la idea de empatía con el prójimo tiene que ver con las raíces católicas. Entonces ahí ya vamos encontrando, ellos tienen la ortodoxa, nosotros tenemos la católica. Y tenemos unas tradiciones que son una mezcla de las que heredamos de España, otros heredaron de Portugal y de las que se generaron acá y de las que surgieron como función de la mezcla de ambas identidades. Entonces nosotros necesitamos según el pensamiento ruso, necesitaríamos 2 o 3 siglos más para ir amalgamando y dándole forma a lo nuestro. Por eso ellos dicen que somos una metacivilización. Todavía no alcanzamos la categoría de civilización que tiene más de 1000 años de amalgamarse. Pero en términos prácticos y para que nos sirva de algo y no sea tan una base tan teórica, lo que tendríamos que tratar de conseguir es una unificación en base a las cuestiones que tenemos en común, manteniendo las identidades de cada pueblo. Entonces vamos a tener características en cada país, pero a la vez vamos a tener puntos de unidad. Porque si queremos construir algo, y creo que eso es algo que dejó en claro Rusia, es muy difícil construirlo solo desde el punto de vista económico. Hay intereses contrapuestos y vivimos con choques. También es muy difícil solo desde el vista político. Lo vimos, por ejemplo, con el Mercosur. De golpe echamos a Venezuela del Mercosur porque no nos gusta el sistema político de Venezuela. Venezuela tiene oro, tiene petróleo, tiene gas, es un país rico, influyente. ¿Cómo se nos ocurre desarmar el Mercosur por una cuestión ideológica? Eso es divisor. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Hacerlo sobre bases civilizacionales, bases en las cuales lo cultural es lo que nos da la plataforma sobre la cual todos nos ponemos más de acuerdo. Somos todos más o menos lo mismo, vamos consiguiendo una identidad que vamos construyendo en común y entonces desde esa empatía empieza a surgir el negocio y por último la unificación política. Creo que debería verlo de esa manera. Perfecto. Espero que la pregunta de Manuel haya sido respondida. ¿Estamos por una pregunta más, Marce? Sí, dale. Dale. Vamos con la última pregunta, de Diego Angeloni. Buenas tardes. Teniendo en cuenta de que Vladimir Vladimirovich, a pesar de su gozar de buena salud, tiene 72 años. Desde un punto de vista prospectivo, ¿quién sería su reemplazo natural? Gracias. Bueno, es un secreto que está guardado bajo 7 llaves. Te digo que nadie lo sabe. No se sabe si es para exponerlo o no. Hay teorías de todo tipo. Van a encontrar nombres de todas las figuras cercanas a Putin, los que vienen del área de inteligencia, los que vienen de defensa. En realidad no hay. Creo que lo que ellos están preocupados ahora más que nada es en garantizar que la política siga. Entonces lo que va a haber es, eh, podríamos decir, una especie de
de círculo sobre el cual va a tener que surgir. No es tan importante el nombre en sí, sino que el sucesor continúe la línea política, que es una línea que se va profundizando. Por supuesto, para esto va a ser fundamental la definición del enfrentamiento con Occidente. O sea, lo que está pasando en Ucrania y que va aumentando la tensión, no sería nada extraño que se transforme en una guerra en Europa Oriental, sobre todo con Polonia, con los países bálticos, algo con Alemania. Eh, Esperemos que esto se mantenga dentro de los límites de armas convencionales, que nadie apele a lo nuclear. Creo que gran parte de la paciencia que está teniendo Putin con muchas acciones de Estados Unidos, muchas declaraciones de Trump, tiene que ver precisamente con que el juego es sacar a Estados Unidos de la guerra. O sea, que esto sea entre los europeos, que son los que quieren la guerra con Rusia, y Rusia con el apoyo de China por detrás. Que Estados Unidos no intervenga, porque Estados Unidos tiene más de 5.000 armas nucleares. Y eso significaría un desastre para todos. Estados Unidos, por lo menos en este gobierno con Trump, no tiene voluntad de ir a una guerra. Creo que el camino que elige Trump es otro, es el arancelario, bueno, hay otras cuestiones, sería muy largo de explicar hoy. Pero lo que sí está intentando hacer Estados Unidos es no saltar a una guerra nuclear. Entonces, lo que se va a definir en este enfrentamiento es precisamente el resultado de esa guerra. Y si se da como uno puede llegar a esperar, o que termine en Ucrania, o que se extienda una guerra convencional en Europa Oriental y que se acote a eso, que es algo bestial, es muy sangriento, yo ya todo eso lo sé, pero las otras alternativas son infinitamente peores. Si se puede manejar dentro de esa ecuación, eso significaría que la política interna de Rusia no va a variar y se va a mantener Putin o un sucesor en la misma línea de Putin. Si eso no se produce, se van a abrir dos caminos. Uno es el de una época parecida al de la Unión Soviética, con la disolución de Rusia, la fractura en 35 estados, que es lo que tiene planificado eh, Occidente para Rusia, 30, 35 países a ser de Rusia, o la otra posibilidad es que aparezca alguien mucho más duro que Putin. Y eso sería una muy mala noticia para todo el mundo. Entonces yo diría que no sabemos quién lo va a suceder, pero estos serían los lineamientos políticos que probablemente los escenarios que nos vamos a encontrar. Bueno, entonces acá te agradecemos, Marcelo, por la ponencia de hoy. Excelente, magistral como siempre. Así que bueno, hoy cerramos con esta segunda exposición. Eh, Así que los esperamos la próxima, que será el jueves 9 de octubre a las 18 horas con Hugo Villanueva. Así que bueno, te agradecemos de vuelta, Marcelo, por el tiempo, el espacio. Así que seguiremos colaborando con vos. Muchísimas Bueno, gracias no, 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 y que gracias a tengan, ustedes en realidad. gracias de vuelta. Que tengan todos una muy buena semana. Saludos. Chao, gracias.